Hola, hola, buenas noches. Buenas noches allí en Instagram. Ya estamos en vivo. Estamos esperando que iniciemos. Ya estamos transmitiendo en vivo ahora sí para todos. Bienvenidos a este lunes de nuestro estudio. Hoy vamos a tener un nuevo tema, ¿verdad? En un nuevo episodio. Vamos ya en el episodio número 20 de la serie Moisés cara a cara con Dios. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, al mismo tiempo pues breve, ya que es muy conocido, pero vamos a encontrar algunas cosas bastante interesantes. Eh, Finalmente, pues bueno, seguimos adelante con nuestro estudio, sigue estando de acuerdo el número de episodios con el capítulo que analizaremos. Hoy estaremos analizando el capítulo 20 de el libro del Éxodo y como pueden ver, pues el tema es los 10 mandamientos. Así que, pues bueno, vamos a empezar. La semana pasada no pude transmitir porque tuve trabajo, ¿verdad? No tenía tiempo de hacerlo, pero mi super error fue el no avisar y no publicarlo en ninguna de las redes sociales, así que para quienes se conectaron y estuvieron a la espera, pues les ofrezco una disculpa, no va a volver a suceder, tengo que, cada vez que tenga que posponer el estudio, pues debo avisar como en algunas otras veces, pero sí, la semana pasada por diversas razones pues perdí el hilo y no pude avisarle, así que pues es una disculpa, pero ya estamos aquí completamente en vivo para seguir adelante, así que pues bueno, vamos al Antiguo Testamento, al libro del Éxodo en el capítulo 20, que será objeto de nuestro estudio esta noche. Eh, ya estuvimos hablando demasiado, ¿verdad?, de la llegada ya de el pueblo de Israel a Sinaí. Así que hoy pues vamos a estar analizando los famosos 10 mandamientos. No los vamos a hacer uno por uno, pero vamos a estar hablando algo que es muy general y que pues también encontramos dentro de todo el relato, pues mucha sabiduría. Vamos a orar, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú nos das vida, porque nos permites estar un lunes más, Señor, conectados. Te pedimos que seas tú en este estudio, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad, Señor, que podamos nosotros entender que estos 10 mandamientos, aun cuando tienen miles de años y están bajo la observancia de la ley, no dejan de ser pues mandamientos que tú tienes para cada uno de nosotros de forma vigente, Señor, salvo uno, como ya lo estaremos viendo, Padre, pero en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos des la sabiduría para poder comprenderlo y sobre todo pues para llevarlo a cabo ya que empezaremos a estudiarlos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, amén. Y bueno, dice aquí el versículo 1 de Éxodo 20, ¿verdad? Y habló Dios todas estas cosas, todas estas palabras, quiero decir, diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bueno, eh, a mí me llama mucho la atención cómo Dios en todo momento, cada vez que tiene este inicio de diálogos con Moisés, le recuerda, ¿verdad?, quién es Él, el Dios todopoderoso que lo sacó de la esclavitud de Egipto, porque pues obviamente todavía Moisés tenía que decirles y recordarle al pueblo de Israel, a este pueblo quejumbroso y muchas veces incrédulo, que había sido Dios mismo quien los había liberado de una forma poderosa, ¿verdad? Y siempre la forma en la que lo recuerda Dios a Moisés, pues recalca que no podemos olvidarnos jamás de dónde nos ha sacado el Señor. Justo el día de ayer, compartiendo el devocional de la Cena del Señor, eh, pues recordamos, ¿verdad?, a Jesucristo cuando cenaba con todos los apóstoles, justo celebrando la Pascua, que es la remembranza de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, imagínense, pues bueno, si el Señor tenía esta práctica, pues cuanto más nosotros, pero el punto es que muchos años después esto se seguía conmemorando. Hoy en el Nuevo Testamento encontramos a Dios diciéndonos a través del apóstol Pablo que cada vez que nosotros conmemoremos la muerte y resurrección de Jesucristo, pues anunciamos esta misma libertad, ¿verdad?, que Él nos dio. Así que, pues bueno, es algo tan actual que podamos nosotros recordar como Dios lo hace una vez más en este segundo versículo del capítulo 20, que Dios es siempre el que está con nosotros y el que nos ha sacado
de las garras del infierno, de la condenación eterna, y nos transportó pues obviamente a la vida eterna. Así que bueno, vamos a leer ya a partir del versículo 3. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ni imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba este estruendo de relámpagos y sonido de bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Qué cosa tan interesante, ahorita lo vamos a analizar. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no la labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Bueno, de estas son los versículos que nos muestra el capítulo 20 del libro del Éxodo. Repito, están establecidos los 10 mandamientos y ustedes pueden acercar, bueno, dirigirse al canal de YouTube para poder consultar. Ahí hay alguna serie que di hace ya algunos años acerca de los 10 mandamientos y cómo de una forma muy clara analizamos uno por uno. Como ya tienen tantos años y esto de los medios tecnológicos no estaba tan a mi alcance, o a mi alcance por lo menos, no sé si están toda la serie completa, quizá pueda faltarme uno o dos, la verdad es que no lo recuerdo, pero pues bueno, para no entrar y consumir tiempo de este estudio del capítulo 20 del libro del Éxodo, pues yo lo remito justamente a esos estudios que ya hace bastante tiempo analizamos. Normalmente también a mí me gusta pues preguntar, ¿verdad? Entre juego, pero pues al mismo tiempo muy en serio. Muchas veces cuando he tenido la oportunidad de compartir la palabra de Dios, pues pregunto, ¿verdad? A la audiencia, a las personas que están escuchando el mensaje de parte del Señor, pues que me digan cuál es el primer mandamiento. Y pues curiosamente siempre, 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 o quizá me equivoco, pero estoy casi seguro que siempre, siempre me han dicho, pues, eh, el grande mandamiento, ¿verdad? Que el que está establecido en el Evangelio de Mateo. Disculpen, es que justo estaba tratando de hacer memoria. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, en el versículo 37, el Señor dice, ¿no? Que más bien los discípulos le preguntan cuál era el más grande mandamiento y le dice, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente
con toda tu alma. Este es el primero de los grandes mandamientos y el segundo le dice, ¿verdad? El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice las palabras de Jesús, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y pues justamente cuando nosotros atendemos a los 10 mandamientos, pues está dividido en dos grandes partes. Y la primera parte abarca 4 mandamientos y la segunda parte abarca 6 mandamientos. Entonces, el primero, normalmente, y repito, me dicen, amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y no, el primero de los 10 mandamientos es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, esto lo tenemos que tener bien claro porque eh, aunque ambos, tanto el gran mandamiento como el primer mandamiento de Éxodo 20, pues son inamovibles, o sea, no son negociables, sí tratan como que de dos cosas evidentemente muy, muy, muy distintas, ¿verdad? El grande mandamiento pues habla de que Dios tiene que ser nuestro todo, eh, nada puede estar por encima de Él, nuestra propia vida ni nuestra familia. El orden de Dios siempre nos lo muestra muy claro. Tiene que ser Dios siempre en primer lugar, ¿verdad? Por eso dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, alma, fuerza, con todos tus pensamientos. Siempre tiene que ser Él el primer lugar en todo. Después, pues como nos enseña la palabra de Dios, para quienes estamos casados, pues es nuestra esposa, ¿verdad? O para quienes están casadas, pues el esposo. Después ya viene toda la familia, después de nuestro cónyuge. Después de ahí, pues para los que somos ya gente que trabaja, pues tendría que ser nuestro trabajo. En cuarto lugar tendría, y para quienes no están trabajando, en este caso, sí son sus obligaciones escolares y sus obligaciones que tienen como hijos, ¿verdad? Ese sería el orden. Y hasta el último lugar, pues tendría, y no menos importante, por supuesto, tendría que ser el ministerio para ambos, tanto casados como solteros, jóvenes y no tan jóvenes, etcétera. Entonces, eso se trata justamente del primer gran mandamiento, que nosotros tenemos que tener a Dios por encima de todo y de todos en nuestra vida. Entonces, el orden sería Dios, nuestro cónyuge, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra escuela y al final el ministerio. Ese es el orden que el Señor nos enseña en la Biblia. Cuando nosotros ponemos cualquiera de los otros cuatro por encima del Señor o al nivel del Señor, ya simple y sencillamente, pues así de fácil estamos quebrantando el primer mandamiento, que es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto abarca, pues obviamente, a todas las religiones, abarca todos los pensamientos o las formas de pensamiento filosófico humano, abarca pues todo lo que nosotros queremos, ¿verdad? Tanto familiares, cónyuge, nuestra riqueza, nuestras posesiones, nuestra posición, nuestro poder, nuestro trabajo, etcétera, 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 ¿verdad? El Señor nos muestra que no podemos tener dioses ajenos delante de Él. Él es y será siempre nuestro primer lugar. Y por supuesto, dentro del segundo mandamiento que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en la tierra, en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, pues está contemplando absolutamente todo. Algunos empiezan, y ya en su momento lo analizaremos en esta serie, pues a decir que parece una contradicción, ¿verdad? Porque finalmente Dios mismo manda a hacer en el arca de la alianza dos querubines, ¿verdad? Con especificaciones precisas que manda nuestro Señor y se hacen, ¿verdad? Y la gente piensa, o un mal estudio de la palabra de Dios piensa que está contradiciéndose con el segundo mandamiento de Éxodo 20, pero no es que no podamos hacer una imagen o lo que nosotros pudiéramos a lo mejor imaginar como un ángel, no podemos dejar de expresarnos a lo mejor en el arte, en una escultura, en la pintura, ¿verdad? Con imágenes de pasajes bíblicos, pues ahí tienen a Miguel Ángel, ¿verdad? Que esculpió la piedad, que es cuando María tenía a Jesucristo, su hijo muerto en brazos. Está el David, que bueno, ha causado tanta polémica, pero pues el David de Miguel Ángel, también esta escultura de más de 5 metros
de puro mármol, extraída de una sola pieza, pero pues también pinturas como, como cuando Dios abrió el mar rojo, ¿verdad? Cuando el ángel detiene prácticamente a Abraham antes de que mate a Isaac, su hijo. Todo eso son ilustraciones y no nos está prohibiendo el segundo mandamiento de Éxodo 20 que nosotros podamos hacerlo. Porque si nos quedamos hasta el versículo 4, entonces pareciera que sí tendría que ser así. Pero nos da la razón de la actividad o de la razón por la que tenemos o no tendríamos que hacer estas imágenes ni ninguna semejanza de lo que está en los cielos, en la tierra o en los mares. Dice, no te inclinarás a ellas. O sea, yo puedo hacer una imagen de la piedad como en una escultura como Miguel Ángel, tener una pintura del Mar Rojo abierto con Moisés extendiendo su vara y no hay ningún problema, pero si yo considero que esa imagen, esa escultura, esa pintura le otorgo algún poder divino, primero ya estoy teniendo un Dios ajeno y segundo ya estoy contemplando el quebrantamiento del segundo mandamiento, porque dice que no debemos inclinarnos ante ellos, no los honraremos, dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Y viene aquí que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Verdad? La palabra aborrecer en el original hebreo significa amar menos, y esto ahorita lo vamos a ver cuando hablemos justamente del quinto mandamiento, que es honrar a tu padre y a tu madre. Pareciera una contradicción, pero ahorita vas a encontrar un verdadero significado, porque la palabra, cuando dice el Señor sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, esa palabra significa obviamente un desprecio, ¿verdad? Aquellos que están amando y poniendo en el lugar de Dios, desechando a Dios mismo, eso sí es un significado bastante claro, ¿verdad? Y hay una maldición, es decir, hay una consecuencia de aquellos que no que hicieron solo una imagen de lo que está en los cielos, en la tierra o debajo en los mares, sino que lo hicieron para otorgarle un poder que solamente le pertenece a Dios, se inclinaron ante ellos y los honrarán. Y pues la iglesia tradicional, la iglesia católica, por más que diga que no son idólatras, que solamente son, que les rinden honor, que les rinden honra, el Señor es claro en el versículo 5 y pues no pueden negar que son inclinaciones, que se inclinan ante ellos, que los quieren tocar, que los honran, que les hacen fiestas y pues nos enseña igual el Salmo, ¿verdad? No vamos a entrar tan a detalle, pero el libro de los Salmos nos enseña cómo pues son figuras de yeso, figuras de madera, que tienen ojos y no oyen, oídos y no, que tienen ojos y no ven, discúlpenme, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan, hacen una analogía maravillosa la palabra de Dios cuando dice, bueno, pues la persona corta un árbol, para usar la leña, de lo que le sobra, toma ese pedazo de leña, esculpe una figura, le rinde pleitesía, le da honor, le da alabanza. Y de ambos ejemplos el Señor nos dice, ¿verdad? O sea, es tan malo que están haciendo como aquellos que siguen esa misma tradición. O sea, no solamente es que lo hacen y como nosotros podemos tener alguna imagen o como podemos tener a lo mejor alguna escultura en casa, etcétera. Yo que estoy viendo aquí en mi estudio que está lleno de muchas cosas, creo que no tengo alguna como para darte un ejemplo, pero si se me está yendo y por ahí la tengo, no tiene absolutamente nada de malo, porque yo no la estoy honrando, no la estoy venerando, no estoy poniendo mi fe en ese pedazo de yeso, en ese pedazo de madera, en ese pedazo de pintura, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, no es que haya una contradicción con los querubines del arca de la alianza, porque el sentido de hacerlos es un sentido artístico. Llegará su momento, como vamos a ver cómo a Dios le encanta el arte y trata de explotar no solo del ser humano la fe, la inteligencia, sino también la creatividad, al justamente permitir que se hicieran
las técnicas y se crearan estas técnicas para poder construir y para poder elaborar lo que Dios mismo permitía. Cosa muy diferente, como dice el versículo 5, ya las hiciste, pero no las puedes, y no pasa nada, pero no las puedes hacer y después inclinarte a ellas y honrarlas. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, no me quiero entretener tanto en explicarte cada uno, sino en la generalidad y la relación que tiene con Mateo 22, justamente en el versículo 37 al 39, me parece, donde habla de los dos más grandes mandamientos. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, el versículo 7, porque no te va a dar Dios por inocente, ¿verdad? Luego, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este es el único mandamiento que ya no está vigente. Los otros 9 están vigentes. Y sé que, pues, muy posiblemente, las personas que practican la religión de los adventistas del séptimo día, que le dan pues más importancia a ese séptimo día que al mismo Jesucristo, pues a lo mejor no les caerá también esto, pero igual échense un clavadito ahí al canal de YouTube, porque sí tengo también un estudio que habla justamente del día de reposo, ¿verdad? Y hay una conferencia también por ahí que se llama Descansando en sus brazos, que habla justamente de cómo nosotros ahora descansamos en el Señor. Y en este descanso, al encontrarnos con Él, no tiene que ser forzosamente en sábado. Eso sí ha quedado completamente abolido, e incluso en esa conferencia pues dice justamente las razones bíblicas de por qué esto ya no lo llevamos a cabo, pero todo lo demás sigue vigente, ¿verdad? El versículo 12 nos vamos a cambiar, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No hay manera de que no podamos entender que esto pues no es negociable, ¿verdad? Honrar a nuestros padres es algo que debemos hacer siempre. eh, y aquí es donde también me quería detener un poco porque en los evangelios viene una vez más la palabra aborrecer, ¿verdad? Que tiene un significado diferente al del Antiguo Testamento. Y estoy buscando el versículo porque lo perdí ahorita de memoria, es en Lucas 14, 26, porque pareciera que tiene una contradicción justamente con el quinto mandamiento. Dice Lucas 14, 26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, esto parece completamente contradictorio al quinto mandamiento de Éxodo 20. Me podrías decir, no, pues entonces aquí hay una clara contradicción. En Éxodo 20 me está diciendo que tengo que honrar a mi padre y a mi madre, pero el capítulo 14, en el versículo 26, Jesús dice que yo tengo que aborrecer a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí es donde hay que tener cuidado y por eso la exégesis tiene que ser muy adecuada y todo mundo deberían hacer lo posible por tener un diccionario de las palabras hebreas o las palabras de la Biblia en su original hebreo, griego y arameo. La palabra aborrecer en este versículo, cuando dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, no es la misma traducción que la palabra aborrecer del versículo 20 de Éxodo, del versículo 5, perdón, de Éxodo 20. En Éxodo 20, versículo 5, la palabra aborrecer es despreciar, es quitar, es no estoy aceptando a Dios, pero la palabra aborrecer en Lucas 14, 26 significa amar menos, no que desprecies, no que eches a un lado, no que te deshagas, no que te desprendas, sino que ames menos. La traducción correcta entonces nos vamos a dar cuenta que no contradice absolutamente para nada el quinto mandamiento de Éxodo 20. Dice, si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y madre y mujer e hijos, hermanas y hermanos, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Una vez más, nos damos cuenta que Lucas 14, 26 corrobora por completo el primer mandamiento de Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No, nadie va a ocupar mi lugar. A nadie puedes amar más que a mí.
corrobora Mateo 22, el más grande mandamiento: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todos tus pensamientos. Él tiene que ser tu primer lugar. Los demás los tienes que amar menos que a mí. En la palabra que está traducida en la Biblia, en la Reina Valera 1960, tendríamos que decir: Dios es mi primer lugar y aborrezco a todos los demás. Aguas, que no se salga de contexto. Recordemos lo que significa la palabra aborrecer en el Nuevo Testamento. En Lucas 14:26 es amar menos. Amo a Dios por sobre todo y por sobre todas las personas y por sobre todas las cosas. Pero no dejo de amar ni a mi esposa, ni a mi esposo, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a mis hijos, ni a mis hermanas, ni a mis hermanos, ni a nadie. Pero sí los amo menos de lo que se supone que nosotros deberíamos de amar a Dios. Sigo adelante rápidamente. El versículo 13 de Éxodo 20 dice: no matarás. Esto no solamente es, pues obviamente no matarás físicamente a las personas, tampoco esto de una forma profunda tenemos que entender que también no podemos matar no solamente física, sino también espiritualmente a las personas a través de la mentira. No podemos tomar o matar anhelos y sueños de las personas. Y algo bien interesante, pues bueno, que tiene que ver con el no matarás de forma física a nadie, pues tampoco a ti mismo. Esto es el suicidio. Versículo 14, séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Es clarísimo: no hurtarás, no robarás. El octavo, el noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, hay mensajes y mensajes acerca de la mentira, del chisme, de la murmuración. Y el último mandamiento: no codiciarás, ¿verdad? Pero no solo porque la iglesia católica luego nada más te enseña de que no debes de codiciar a la mujer de tu prójimo, pero es que no solo es la mujer, ni el coche, ni la casa, ni su trabajo, ni su vida. Todo eso nos lleva a nosotros a estar pecando, ¿verdad? O sea, dice aquí que ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, porque eso es un grave pecado. Y Romanos 7:7 nos dice algo muy interesante, nos manda justamente la concordancia. Dice: ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley dijera no codiciarás, ¿verdad? Entonces, esto me ayuda a enlazar la enseñanza de los 10 mandamientos, de por qué el Señor nos los muestra. Que el Señor no haya mostrado los 10 mandamientos y todos los mandamientos que están en la Biblia, porque estos son los 10 mandamientos de Éxodo 20 y otros son los dos grandes mandamientos de Mateo 22. Pero el Señor siempre ha sabido qué es correcto y qué es incorrecto, qué está bien hecho y qué es pecado. Pero nosotros no podríamos suponer solamente, porque para algunas personas algunas cosas les parecería bien, para otras personas les parecería mal, etcétera, etcétera. Entonces Dios dice: no es que a mí se me haya ocurrido que les diga qué está bien y qué está mal hasta este momento, sino que evidentemente Dios nos muestra a nosotros, y como Dios dice, lo dice a través del apóstol Pablo. Dice: no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Yo no conocería el adulterio si Dios no me hubiera dicho no adulterarás. Yo no hubiera conocido la idolatría si Dios no me hubiera dicho no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni las honrarás, ni las idolatrarás, ni las alabarás. Yo no conocería lo que es el homicidio si Dios no me hubiera dicho no matarás. Es decir, lo que Dios nos hizo, nos dijo con los 10 mandamientos, es hacernos ver lo que estaba mal, para que nadie suponga que para algunos a lo mejor codiciar a la mujer, a lo mejor codiciar los bienes, a lo mejor mentir, usar el nombre de Dios en vano, el chisme, la murmuración, el descuidar a mis padres, para algunos es bueno, para algunos es malo, ¿no? Entonces Dios dice: no es, como lo hemos dicho en otros episodios,
Cuando Dios ya dijo algo, tu opinión ya no importa. A lo mejor tú me pudieras decir, es que yo no sabía que no se podía matar. Ah, bueno, pues aquí te acabo de decir que no puedes. Ah, bueno, es que yo no sabía que no podía codiciar a la mujer de mi prójimo. Ah, bueno, pues te acabo de decir que no puedes. Ah, es que yo no sabía que no me podía inclinar ni honrar aquello que yo veo como la naturaleza, ¿verdad? Que son los árboles, que son las aves, y creo que en cada uno de ellos existe Dios. Cada una de esas cosas es Dios mismo. Eso se llama panteísmo. Y te acabo de decir, ok, tú pensabas que era así, pero te acabo de decir con este segundo mandamiento que no puedes tener, el primer y segundo mandamiento, que no puedes tener dioses ajenos delante de mí, y mucho menos estar haciendo imágenes para que los honres y les otorgues el nombre de Dios. Eso es lo que nos enseña Romanos 7:7. Entonces, yo no sabría qué codiciaría si la ley no me hubiera dicho, estás codiciando. Y lo mismo pasa con todos los demás mandamientos. Ahora, centrados en el punto, si nos damos cuenta, Mateo 22 nos enseña que el primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes, tiene que ver con los primeros cuatro mandamientos. Y el segundo, que es semejante al primero, como dijo Jesucristo en sus palabras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto son los siguientes seis mandamientos, ¿verdad? Y porque además dice, porque de ahí se desprende toda la ley y los profetas. Entonces, analicemos, los primeros cuatro tienen que ver el primero con Dios. No puedes tener dioses ajenos. Segundo, no te puedes hacer imágenes ni ninguna cosa para que tú las idolatres. Esto corrompe, ¿verdad? El lugar que Dios debería de tener en tu vida. Tiene que ver en una forma completamente vertical, ¿verdad? Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Esto es fundamental, porque dice el Señor que no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto sigue siendo completamente vertical. Y cuando debía llevarse a cabo, ¿verdad? El día de reposo, pues también era el día consagrado para no hacer absolutamente nada, sino dedicarlo al estudio de la palabra de Dios, a la oración, a estar 100% en una comunión vertical. ¿Y se acuerdan de los episodios anteriores, sobre todo en el del maná? Que el Señor incluso ya había establecido el día de reposo, ya les había dicho, a ver, 6 días les voy a mandar el maná, 6 días van a tener que comer, pero el sexto día van a recogerlo de 2 días, porque el séptimo día es un día en el que van a reposar, es un día en el que van a dedicarse exclusivamente a mí. Recordemos que no faltó el que quiso salir y aquí, pues, ¿qué, dónde están las tortas? Ahora no hubo, ¿verdad? No hubo enchiladas, no hubo tacos, no hubo nada. Ah, no, es que recuerda que el día de ayer debimos haber compilado, ¿verdad? El alimento para 2 días, porque hoy es día sagrado y hoy se tiene que dedicar 100% al Señor, ¿verdad? Y no faltaba también el que, bueno, pues a mí para que no me dé hambre en la noche, pues me guardo unos 3 taquitos de bistec, ¿verdad? Y dos de suaderito, y recordemos que tampoco se podía, ¿verdad? O sea, se tenía solamente que tomar lo que Dios mandaba para el sustento de ese momento y de ese día, no estar acumulando, porque eso estaba mal. Bueno, entonces aquí podemos nosotros ver cómo los cuatro primeros mandamientos tienen que ver plenamente con nuestra relación directa con Dios, y los otros seis ya son una forma horizontal, y no falta el que, pues bueno, habla bien bonito y quiere mover emociones, y también, pues sí, sí está bonito, pero ¿verdad? Los 10 mandamientos hacen, no los voy a persignar, los 10 mandamientos hacen una cruz, no los estoy persignando. Primero los verticales y luego los horizontales. Bueno, salió una cruz, pero eso no estaba establecido por el Padre, no dice la Biblia eso, pero hay una cruz ahí. Bueno, ¿cuál es el primero? Pues con nuestro prójimo, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Esto ya tiene que ver con mis padres. Esto no es en línea vertical con Dios, sino en horizontal con la gente que me rodea. No matarás. No podemos nosotros, lo voy a decir, pues oye, muy feo, ¿verdad? Pero nosotros no podemos matar a Dios, aunque Nietzsche haya intentado declarar con sus últimas fuerzas que Dios estaba muerto, pues no le resultó. El que está más muerto es él, y Dios pues obviamente está vivo. No cometerás adulterio, pues obviamente también esto tiene que ver de una forma horizontal con mi prójimo. No hurtarás, lo mismo es con mi prójimo, aunque Malaquías habla
duramente lo que el Señor le mostró de que somos capaces de robarle a Dios. Este mandamiento pues se refiere evidentemente a la convivencia, ¿verdad? Con nuestros prójimos, con el ser humano. No hablarás, aquí dice, contra tu prójimo de falso testimonio y tampoco codiciarás. Aquí es claro, ¿no? Se ve, una vez más repito, de forma vertical los primeros cuatro mandamientos en nuestra relación con Dios, los otros seis son el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Jesucristo no es que haya abolido, ¿verdad?, los 10 mandamientos, porque también luego las personas creen que ya solo existen los 2 mandamientos, pero pues no, o sea, el Señor Jesús lo que dijo fue encapsular en estos 2 mandamientos los 4 primeros en el grande y el segundo, que es semejante al primero, los otros 6 mandamientos. Así que a grandes, muy grandes rasgos, esto es los 10 mandamientos. Ahora vamos a analizar el versículo 18, porque esto es muy, muy interesante. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. O sea, seguían ellos viendo la manifestación de Dios, que ya no era sorpresa y que no debió haber sido nunca sorpresa, puesto que Dios le había dicho a Moisés: voy a descender, voy a hablar contigo, voy a hablar con todos para que sepan que yo soy Dios. Y lejos, una vez más, de entusiasmarse, de emocionarse, a lo mejor pues a nosotros igual nos pasaría, ¿no? Si en este momento se manifestara de esa forma tan imponente la gloria de Dios, pues a lo mejor para aquellos que lo han traspasado y que viven en pecado y que en serio y que no toman en serio al Señor, pues seguramente se esconderían debajo de las cobijas, abajo de las camas, en el closet, buscarían refugio en no sé cuántos lugares para evitar la potencia de la manifestación divina. Sin embargo, para quienes somos sellados por el Espíritu Santo, para quienes somos sus hijos, no estoy diciendo que no nos va a impactar, pero sabemos que el que está hablando es nuestro Rey y que el tiempo está cerca. Amén. Todo el pueblo observaba el trueno y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viendo, dice, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Repito, no es que nosotros no nos impresionemos, pero ellos decidieron alejarse en lugar de acercarse. Y esto es claramente por lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Un ídolo. Le tenían tal miedo a Dios, sabiendo que Dios existía, le tenían tal miedo a Dios que preferían que mejor les hablara Moisés. Moisés hablaba la voz de Dios, Moisés hablaba solamente lo que Dios le decía, pero como no humeaba el monte, como no relampagueaban ni tronaban los cielos, ni se escuchaba este estruendo de bocina, pues no tenían como miedo a Moisés. Pero es una clara evidencia de lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Dios ha tenido muchas manifestaciones tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Recordemos, por ejemplo, cuando se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo como paloma, no dice que era una paloma, dice como paloma. Y soy una voz del cielo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, ¿verdad? Y no habla que todo mundo se alejó. No habla que temblaron y que dijeron: no, no queremos escuchar la voz de Dios, queremos escuchar la voz de Juan el Bautista. Otra de las manifestaciones, porque esto tiene que ver, no tiene que ver porque Dios se va a manifestar de una forma formidable siempre, pero la reacción tiene más que ver con lo que hay en nuestro corazón. Denme un segundito, estoy buscando en el Evangelio de Mateo. El ángel que se le apareció, ¿verdad? A José, a María, nadie se alejó.
había algo muy diferente en su corazón. Ok, creo que no es Mateo, seguiré buscando. Tengan un poco de paciencia porque esto es interesantísimo. Es la historia, pues sumamente navideña, del nacimiento de Jesucristo y de la famosísima estrella de Belén. Aquí está. El capítulo 2 del Evangelio de Lucas dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. No. Ah, no, sí. Bueno, ya sabemos que hizo un padrón y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, etcétera, para empadronarse. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento, es decir, nació nuestro Salvador. Y dio a luz a su hijo primogénito, primogénito porque hubo más, si no hubiera dicho unigénito, como lo es con Dios, no con María. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Mira el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Vuelvo a lo mismo. No es que no nos impacte, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció un ángel, con el ángel, una multitud de huestes celestiales que hablaban a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado al pesebre, en el pesebre. Ellos decidieron acercarse al Salvador, no como el pueblo de Israel que decidió alejarse. Yo siempre pues me imaginé así una llanura, la noche estrellada, bonita, tranquilos los pastorcitos, y llega el ángel, los asombra, se abren los cielos y están las legiones de ángeles, todos diciendo: gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de buena voluntad en la tierra. Y de pronto los ángeles se van al cielo y todavía les da indicaciones: y vayan que ha nacido el Salvador, les traemos noticias de gran gozo. Y ellos, pues claro que temieron, claro que con temor vieron esta manifestación espiritual tan imponente. Pero a diferencia del pueblo de Israel, ellos se acercaron al Salvador y el pueblo de Israel se alejó de Dios mismo por temor. ¿Cuál fue la diferencia? El corazón de cada uno de ellos. El pueblo de Israel sabía que había estado quejándose, que tenía pecado, que les impactaba lo que Dios podía hacer, y sabían que habían de ponerse a cuenta, si no su vida podía correr el riesgo de terminar en aquel momento. Moisés responde al pueblo, dice el versículo 20 de Éxodo 20: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Las mismas palabras del ángel del Señor que se aparece a los pastores dicen: no temas, porque vengo a traerte noticias de gran gozo. Moisés les dice: a ver, muchachitos, no teman. Les está hablando el Señor, no para impactarlos, no para amedrentarlos, no para quitarlos de enfrente, sino para evitar que ustedes sigan pecando. O sea, en esta manifestación tan portentosa del Señor, que no podría ser de otra manera, así lo había determinado ya él, está mostrando
un gran amor todavía por el pueblo de Israel al decirles, ¿verdad? Como dice el versículo 20, para que su temor esté delante de vosotros. Y este temor no es de que me tengan miedo, para que me tengan miedo y no pequen, no, sino para que sepan, ¿verdad? Que yo soy un Dios santo, que yo sí soy el que merece honra, el que merece alabanza, el que merece absolutamente toda tu obediencia, todo tu amor, toda tu mente, todas tus fuerzas, toda tu entrega. Justo lo estoy haciendo para advertirte lo que está mal y no peques, porque entonces va a haber consecuencias. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, pues sí, como tantos que pueden estar escuchando, no sé si lleguen a este minuto de la enseñanza o de tantas enseñanzas que diario tantas miles de personas e instrumentos de Dios dicen, ¿verdad? Y cada vez que oyen acerca de Dios y lo que Él prohíbe, creen que es un autoritario prepotente y que lo único que quiere hacernos es daño. Ya no les gusta cuando el Señor prohíbe algo, pero no lo prohíbe para lastimarnos, para humillarnos, no lo prohíbe para que nos vaya mal, todo lo prohíbe, nos muestra que está mal para que nosotros estemos bien, así de simple, ¿verdad? Y entonces, pero ellos que decidieron estar a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad una vez más con Dios, ¿verdad? Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde los cielos con vosotros. A ver, baja Moisés y le dice, ¿ya vieron cómo Dios sí habló con ustedes? No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, ni dioses de oro os haréis. Profético. A ver, Dios sabía lo que iba a suceder con el becerro, ¿verdad? De oro. Dios sabía que el pueblo se iba a corromper cuando Moisés subiera una vez más a Sinaí a hablar con el Señor. Y obviamente Dios sabía que al actuar de esa manera el pueblo de Israel iba a haber una consecuencia de su pecado que les traería pues dolor, pesar, muerte, destrucción eterna. Pero Dios les está diciendo desde antes, no vayan a hacer esto porque van a morir. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. El Señor todavía les estaba diciendo, bueno, si tú ya estabas, mira, es que Dios nos habla así, si estás planeando pecar, arrepiéntete, no hagas, no vayas por ese camino porque seguramente vas a pecar. Y como yo soy un Dios justo, he de externar mi justicia en consecuencia o castigo a tu pecado. Y ya cuando están las consecuencias, y como lo vamos a ver llegando al becerro de oro, todo el mundo se va a querer arrepentir, otros van a seguir siendo duros, pero ya o sea, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Ya ahogado el niño, tapan el pozo, no, pues ya para qué. Y Dios sigue haciendo lo mismo con nosotros y sigue hablando con nosotros de, mira, no lo hagas. Nos muestra siempre sus ordenanzas, su consejo, su dirección, no para meternos en problemas, sino para que nosotros no pequemos. Pero a veces nos confundimos, claro, a veces nos equivocamos, tomamos una mala decisión y encontramos arrepentimiento después ya en la cosecha, ¿verdad? De lo que estamos levantando, pues eso es inevitable. Y aprendemos, ¿verdad? Decimos, no, pues no lo vuelvo a hacer, ¿no? O a lo mejor, pues vuelves a caer y bueno, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Él nos vuelve a perdonar siempre a través, siempre lo voy a dejar bien claro, a través de un genuino arrepentimiento, pero si pusiéramos más atención a detalle lo que es la voz de Dios, podríamos estar nosotros delante de grandes advertencias del Señor que nos están diciendo no vayas por ahí porque la consecuencia te va a lastimar. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado o puede llegar a pasarles, a mí sí, que cuando hay una consecuencia que evidentemente por una mala decisión, cuando hay alguna cosecha que he de levantar, porque pues evidentemente pequé, ¿verdad? Y aunque me arrepentí, pues lo que se siembra se cosecha, reflexionas y dices, pues es que esto lo pude haber evitado.
Y es que recuerdo que sucedió esto, y es que vi como que esta bandera roja, vi como que esta señal, y nosotros no quisimos hacer caso, era Dios mismo hablándonos, indicándonos que íbamos por un mal camino, que teníamos la oportunidad de corregirlo, ¿verdad? Dios sabe, por supuesto, no es que se le salga de control, pero Dios sabe en qué momento vamos nosotros a equivocarnos y vamos a pecar, lo sabe desde la eternidad, y lo sabrá siempre, y a Él no le va a sorprender. Pero también para eso el Señor ha puesto obras para que andemos en ellas, caminos que debemos de recorrer. Sí, claro, adversidades y desiertos que hemos de cruzar que nos prepararán para más grandes bendiciones, las cuales han de ser arrebatadas, ¿verdad? De una forma decidida, de una forma férrea, de una forma contundente, para poder seguir siendo bendecidos por Dios, y no porque se las tengamos que quitar a la fuerza, sino porque debemos nosotros esforzarnos de tal manera que podamos sostener la bendición tan grande que viene de parte de Dios. No sin esto nosotros estemos preparados. Y al pueblo de Israel estaban diciendo, prepárense, que sus corazones, discúlpenme, que sus corazones no se endurezcan, que sus corazones no piensen que los he abandonado, que sus corazones no piensen que estoy lejos de aquí, sigo con ustedes, estoy en este momento con ustedes. No se desvíen, no se corrompan, no hagan nada de oro, no hagan nada de plata, no me pongan a mí en un monigote hecho de joyas. Yo soy su Dios, el que no acepta idolatrías, el que no acepta dioses ajenos, etcétera, etcétera. Y lo primeritito que hicieron fue todo lo que Dios les había pedido que no hicieran. Y bueno, y si así hicieran, bueno, la consecuencia tendría pues, una tragedia, ¿verdad? Que vamos a estar analizando la siguiente semana. Se me fue el tiempo bien rápido. Es que hay tanto, tanto que hablar, pero bueno, este es el Éxodo 20, los 10 mandamientos del Éxodo 20, ¿verdad? Cómo Dios tan sabio y Jesucristo resume 10 mandamientos en dos. Y pues debemos recordar que la Biblia está llena de mandamientos. No solo existen los dos grandes ni los 10 de Éxodo 20, hay muchísimos mandamientos. Pero absolutamente todos los mandamientos que están en la Escritura encuadran en los 10 mandamientos de Éxodo 20. Y ya que le encuadran en los 10 mandamientos de Éxodo 20, todos los mandamientos o encuadran en el primer gran mandamiento o encuadran en el segundo gran mandamiento. Bueno, familia, vamos a orar, vamos a dar gracias. Espero que haya sido de mucho aprendizaje y de mucha bendición este episodio. Vamos a continuar, si Dios lo permite, la siguiente semana. Y bueno, vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que así como nos dice tu palabra que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, lo mismo tus mandamientos, Padre. Estos que no han dejado de ser presentes en nuestra vida, aún en el nuevo pacto que fue instaurado por Jesucristo a través de su sangre, de su cuerpo, Señor. Comprendemos, Padre, que el único mandamiento que ha cesado es el del Shabbat, Padre, el del séptimo día. Nos has mostrado en tu palabra a lo largo y ancho las razones por las cuales no es necesario guardar un solo día para ti, sino que nosotros somos libres de hacerlo en todo momento y en todo lugar, así como Jesús le dijo a la samaritana, Señor, que llegaría el momento en que en todos los lugares, a toda hora, se adoraría al Padre, y que tú, Señor, busques adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Te damos gracias, Señor, por este episodio. Síguenos guiando en el estudio de tu palabra, en la vida de tu siervo Moisés, Señor, que siga siendo una instrucción para cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues amén, amén. Espero que haya sido una enseñanza edificante para todos nosotros, para ustedes, como lo fue para mí. Quiero comentarles para finalizar aquí, si ya le quieres poner stop al podcast o al video, no pasa nada, pero es un anuncio que quiero hacer. Esto nos ha mostrado ya Facebook, que tenemos a partir de el 26 de junio todos los videos que están aquí en la página de Facebook serán eliminados, ¿verdad?
y cada vez que nosotros transmitamos en vivo, como es en este momento, durará 30 días y una vez más se eliminarán. Ya no habrá una base de datos, por así decirlo, una base de videos de estos más de 3 años que llevamos haciendo este estudio. Yo creo que ya vamos para 4 años. eh, ya no estarán disponibles en el Facebook. Así que pues siempre trataré de recordarles que cada uno de todos los videos de todas las series y algunos otros que no se han presentado por Facebook están en el canal de YouTube. Pueden buscarme como Bruno Nava, ahí le ponen canal para que puedan encontrar los mensajes. Ahí están todas las listas, ahí se van a seguir subiendo los videos. Este sale como todos los martes a las 8 de la noche como estreno este mismo mensaje, pero ya no podrán guardarse ni quedarse guardados en el Facebook. Tengo un Instagram que es el mismo, Bruno Nava, ustedes lo saben, pueden buscar también ahí. Están, no todos, pero sí la mayoría de los mensajes que transmitimos los lunes. De hecho, se hace simultáneo. Ahorita estoy de este lado con Instagram, de este lado con Facebook. No todos están porque a veces ha fallado la transmisión por Instagram, pero donde sí están todos y gracias a Dios es en el podcast en audio, ya conocen el QR, los lleva a todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube. Estaremos orando para saber si dejamos de transmitir por Facebook Live y todo se hace en directo desde YouTube, pero ya les estaremos avisando. Muchas gracias, que Dios les bendiga y si Dios lo permite y a mí no se me atraviesa un compromiso y si se me atraviesa que no se me olvide avisar, si Dios lo permite nos vemos dentro de 8 días. Bye bye, que Dios les bendiga a todos.